Cuando unimos esos dos cabos, tú tienes que ver cómo se da el ataque a la casa, cómo se llega a la casa, cómo se gesta la acción criminodinámica. Y aquí tú tienes que entender que el autor del hecho, para actuar de manera sobresegura, tiene que tener el control interno de la casa y el control externo. A propósito de eso, un poco, sí. es que para hacerlo fácil, esto quiere decir, como perito, ayer hablábamos de amarras, hablábamos de otra posibilidad de suicidio, de envenenamiento. Hoy día, con las pruebas que hay y según su opinión experta, ¿cuál de las causas de muerte resulta más plausible? Le propongo que responda Monse, porque tenemos una recreación de los hechos. Perfecto. Que nos va a ayudar, que nos va a situar y le va a permitir a Francisco responder tu pregunta a Monse. Mira, lo vamos a ver ahora. Vamos. Entonces, esta es una recreación de cómo habrían ocurrido los hechos, ¿no? Claro, aquí en la reconstitución de escena se genera una de las mayores inconsistencias respecto a que el informe médico legista de la doctora Busto indica que ella fue atada de manos, pero el sicario en la reconstitución nunca habla de que él ata de manos a Viviana Heger. Entonces, ¿quién miente? ¿O quién es inconsistente respecto a lo que informa? Pero en esta recreación, ¿qué estamos viendo nosotros, Francisco? Claro, en la recreación, lo que da cuenta el sicario, dice que él la encontró afuera, que la aborda afuera. La aborda afuera, la lleva hacia el segundo piso. Y ahí se da un tema, un contexto, una conversación que para mí fue un tanto de película por parte del sicario, y le pregunta por qué lo hace. Usted sabe por qué, usted sabe quién me envió. Entonces, esa frase como que para mí personalmente es muy de película, lo que indica el sicario. ¿Le resta credibilidad, por ejemplo? Sí, para ser súper objetivo le resta credibilidad. Y lo otro es cómo le genera la muerte. A ella la obliga, la pone de rodillas, para terminar, la pone de cúbito abdominal ya arrodillada, y toma una bolsa plástica, bota una lana y se la pone en la cabeza. O sea, él improvisa un asesinato. Entonces, si a él se le encarga un asesinato de una persona, por lo menos él tiene que tener una preparación previa de cómo la va a matar y qué va a hacer con el cuerpo. Es decir, según ese argumento, entonces, tú dirías que las pruebas hasta el momento más bien hablarían, por ejemplo, de un robo, de un asalto que se le fue de las manos. Podría ser. Por la no planificación del tipo de muerte. Pero por otra parte tenemos la inconsistencia en los relatos del, en este caso, del esposo de Viviana Heger, que en lo que se llama comunicación no verbal es poco creíble, es poco consistente, ha caído en contradicciones. Entonces eso genera más ruido. ¿Y cuál es la contradicción principal con respecto a cómo se encontró el cuerpo? A ver, en cómo se encontró el cuerpo, ¿de qué fallece Viviana Heger? Porque acuérdate que hay 4 informes médicos legistas, o sea, hay 4 médicos que dicen cosas distintas. ¿Y a cuál se le cree en un juicio? Claro. Al final los jueces son los que dan valor probatorio a todos los que somos peritos. ¿Y cómo pueden haber 4 informes? Eso, Pato, 4 informes distintos. Sí, no es poco probable que hayan 4 informes en un juicio. ¿Ya? O sea, pueden haber más de informes de un perito, 2 peritos, porque además las partes van pidiendo, la fiscalía va pidiendo, y el tribunal tiene la posibilidad de pedir nuevos informes. Pero ¿nos podría contar así cortito, resumir, cuáles son las 4 opiniones de esos informes? Bueno, la primera era por suicidio por la ingesta de este veneno, lo otro era una causa indeterminada, lo otro, el tercer informe no lo precisó bien, pero el último, el de la señora Viviana Heger, de la doctora Busto, era por asfixia por sofocación. Ese fue el último, y de ese se tomó la fiscalía para, digamos, imputarle el delito al... Vamos con las imágenes de la casa y dónde fue encontrada Viviana, y tú nos vas a explicar, por favor, Francisco, porque tú estuviste en ese lugar y tienes información de esas pericias. Claro, aquí lo importante, como lo había dicho de manera preliminar, cuando una persona va a actuar, y sobre todo un sicario, tiene que tener el control externo y interno del sitio del suceso. Si a mí me encargan el homicidio de una persona, yo tengo que primero saber a qué horas tengo que ir, cuál es el horario más seguro, y controlar el medio externo para que nadie me vea, porque claramente puedo ser expuesto. Luego, conocer la casa. Él presuntamente conocía la casa porque había hecho algunos arreglos, y también conocía en este caso a la víctima. Pasemos a la otra imagen, si la tenemos. Vamos a ver aparecer ahí en pantalla. Estamos viendo, aquí, claro. Ahí está. Aquí lo particular de la casa es que tiene un entretecho o una guardilla bien especial. Ese es el punto donde se encuentra el cuerpo de Viviana Heger. La posición también es atípica.
No es una posición, por ejemplo, de una persona que se haya querido suicidar. Generalmente uno puede estar semisentado, pero acostado en esa posición con los brazos hacia arriba, claramente habla de que alguien la puso en ese lugar. Francisco, porque aquí se contraponen las versiones de Jaime Anguita y la que da José Pérez también. ¿Cuál es la contraposición? ¿Qué es lo distinto que tiene? Bueno, acá el sicario dice que conoce la casa y el señor Anguita dice que nunca trabajó en la casa de él. Eso lo había dicho en primera instancia y después se retractó. Aquí lo importante, Pancho, es que más allá de las contradicciones que exista, en la reconstitución de escena, el sicario da cuenta de cómo ejecutó, entre comillas, el traslado del cuerpo a ese sector. ¿Y hace sentido con la posición que fue encontrada, Viviana? No en un 100%. A ver, y eso, ¿por qué? es porque la posición de donde él, cómo la arrastra y cómo la deja, no era concordante de cómo lo encontraron los funcionarios de la policía. Y ahí surge la idea, la posibilidad de que él no habría actuado solo, por ejemplo. De que él no habría actuado solo o de que él no necesariamente podría haber cometido el hecho. Porque acuérdate que esta información respecto al caso Heger es de conocimiento público. Todos conocemos la casa, todos conocemos antecedentes de la carpeta investigativa. Y esto no es que lo diga yo, también lo reafirma la pareja del sicario, que dice que él es una persona de perfil muy mentiroso y que muchas veces lo hacía para llamar la atención, atendiendo y sumándole que además tenía una ficha psiquiátrica. Eso por esa parte. Y dadas las características de este entretecho, donde está en un recoveco muy escondido, sí, claro, la situación en que está el cuerpo de Viviana, ¿se puede subir un cuerpo solo o necesitas ayuda de otra persona para llegar hasta ese lugar? No, se puede realizar solo y la reconstitución de escena fue claramente, digamos, plausible hacerlo de esa forma. Hay algunos que decían que, se le dio muerte a Viviana y que no inmediatamente se puso su cuerpo en ese lugar, que habría sido después. Sí. ¿Esa es una posibilidad? ¿Es factible eso? Sí, mira, el otro médico legista, el doctor Rabanal, ¿sí?, también postulaba eso y atendía a un elemento bien particular que era el trébol encontrado en la bota. El trébol que estaba verde. Claro, todavía. Que estaba verde. Pero para determinar si es posible que el trébol hubiese durado 43 días en ese sector, en condiciones frías, etcétera, había que hacer la prueba. Porque aquí la posición donde fue encontrado el taco no es es una posición atípica. Si yo digo que este cuerpo fue trasladado de otro lugar y producto del arrastre quedó el trébol, a mí claramente, desde la perspectiva técnica, cuando yo arrastro un cuerpo solo, los pies van a tender a abrirse. Por tanto, el trébol yo lo voy a encontrar en el taco, no en la zona central. Sumado a que era un trébol pequeño, tenía una pequeña raíz, tenía un poco de barro y el taco, las mujeres saben de esto, son de madera, absorben humedad, por cuanto en condiciones oscuras claramente se va a tornar más verde. ¿Por qué? Porque la clorofila va a ir a la hoja para captar luz y generar el proceso de fotosíntesis.